ese mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el domingo pasado estuvimos ya haciendo algunas consideraciones, otra vez hablando sobre estos mandamientos en general que tienen una forma negativa de expresarse, y entrábamos también ya en algunas consideraciones sobre el significado de ese mandamiento, en concreto, tomar el nombre de Dios en vano. Si tuviéramos que hacer un poco de paráfrasis de ese salmo, es decir, decir lo mismo con otras palabras, ampliar un poco el texto del mandamiento, podríamos decir en realidad que se está refiriendo a cualquier forma en que el nombre de Dios y lo que éste representa es a cualquier forma en que ese nombre se toma frívolamente, de forma vacía, hueca, de manera irresponsable. Tomar el nombre de Dios en vano, por lo tanto, significa eso. Es una manera de referirse a Dios, a su nombre y a lo que éste representa, de modo superficial y vano, irresponsable, ligero, frívolo. De manera que tiene que ver este mandamiento con toda esa situación de frivolidad, de superficialidad y ligereza, y tiene que ver con lo que representa el nombre de Dios. Y naturalmente, si ponemos las dos cosas juntas, de un lado el nombre de Dios, en el sentido amplio de la palabra nombre, y el otro lado tomamos la idea o el concepto de frivolidad, de ligereza, superficialidad, ambas cosas juntas, nos damos cuenta de que aquí tenemos un mandamiento que nos está instruyendo por dos vías, la negativa y la positiva, nos está instruyendo para que vivamos de forma seria, responsable, de manera que no solamente cumplamos las cosas que decimos o prometemos, sino que nuestras palabras sean todas palabras sazonadas con sal, como dice la Escritura, palabras llenas de vida, formas de hablar y formas de expresarse conforme a la verdad y a la justicia. Porque naturalmente estamos aquí tratando de un mandamiento, de una instrucción que tiene mucho que ver con la cuestión del habla. Tomar el nombre de Dios en vano es algo que se refiere esencialmente a cuestión de palabras, desde luego, aunque posiblemente no podríamos limitarlo a eso solo, pero fundamentalmente se refiere al habla, al uso, a la utilización que hacemos de las palabras. Y decíamos el domingo pasado que esto tiene también su contrapartida en la otra tabla de la ley, o tiene, diríamos, su otra aplicación en la segunda tabla de la ley, cuando se refiere a no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, que tanto en relación con Dios y lo que su nombre representa, como en relación con el prójimo, nuestras palabras han de ser extraordinariamente cuidadosas y han de ser llenas de sal, como dice la Escritura, repito, llenas de inteligencia y de verdad. Estamos, por lo tanto, delante de un mandamiento que nos da un toque de atención, nos hace una llamada a la cuestión del habla. Pienso yo que hay muchas transgresiones de la ley que, como se realizan mediante actos, hechos físicos, materiales, pueden parecer más graves. Como siempre, el ejemplo de la persona que comete homicidio, que mata a otra, o la persona que roba.
la persona que comete otro acto, ¿verdad?, a base de una acción. Muchas veces nos da la impresión de que esos delitos, esas transgresiones que se concretan en hechos, en actos, parecen ser muy graves, y no se da importancia a aquellos delitos o transgresiones que consisten en palabras. Pero esto, claro, es un error, es una equivocación. Las transgresiones contra la ley, aunque solamente consistan en palabras, aunque no sean hechos o actos físicos materiales, sino únicamente palabras, aun incluso diríamos pensamientos, no es necesario que se llegue a traducir en una forma audible, son igualmente serios y graves, son igualmente ofensivos a Dios, a su santidad. No hay diferencia ninguna, en absoluto, dentro de la ley de Dios, dentro de los mandamientos, entre las transgresiones hechas de palabra o hechas de obra. Y por lo tanto, el hablar de forma irreflexiva, el sacar palabras de manera irresponsable, frívola, vana, el expresarnos en relación con Dios, con todo lo que concierne a su nombre de esa forma, y con el prójimo, porque tenemos la otra parte en la otra tabla de la ley, eso ciertamente es tan transgresión y tan grave transgresión como el más horroroso de los crímenes o de los homicidios que podamos realizar. Y esto debe quedar claro. Ya iremos viendo a lo largo de la ley que todos los mandamientos, absolutamente todos los mandamientos de esta ley, el decálogo me refiero a esa esencia o extracto de la ley que es los 10 mandamientos, son de igual categoría. Todos ellos tienen el mismo nivel, porque no hay mandamientos en la ley de Dios que tengan una primera categoría o una segunda o una cuarta categoría. La transgresión de cualquiera de estos mandamientos es pecado, con todas las consecuencias del pecado. La transgresión de la ley es el pecado. Y por lo tanto hemos de acostumbrarnos a pensar que tanto delito es el homicidio como tomar el nombre de Dios en vano. Que tanto delito es el deshonrar a los padres, el no guardar el debido respeto a los padres, como el cometer actos cual de hurto, por ejemplo, de robo. Tan delito es, de alguna forma, desobedecer el cuarto mandamiento en relación al día de reposo, como otro que pudiéramos buscar que se concretase en algún acto material. Todos esos mandamientos tienen la misma categoría. Y estamos con este tercer mandamiento para comprender que es algo muy serio todo lo que sale de nuestra boca, las palabras que estamos diciendo. Por eso el apóstol Santiago, ya veíamos la lectura que hicimos el domingo pasado, de qué manera, con cuánta seriedad toma ese tema, el tema de nuestras palabras, esto que sale tan fácilmente de nuestra boca, la palabra fácil de pronunciar y que sin embargo conduce a grandes conflictos, a grandes problemas y produce grandes ofensas. La frivolidad, además, se ha impuesto en el mundo de hoy. Vivimos en una era de superficialidad en las relaciones de las personas, en la manera de pensar, porque el materialismo creciente, el hecho de que los hombres buscan principal y primordialmente el disfrute de ciertos placeres de carácter material, eso conduce necesariamente a una ligereza en todo lo que se refiere a las palabras. Nuestras palabras deben ser pocas y bien pensadas, y la precipitación en nuestro hablar conduce a grandes problemas y conflictos.
Pero hemos dicho que el mandamiento en realidad está diciéndonos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si quisiéramos hacer una interpretación muy restrictiva del mandamiento, pues claro, nos quedaríamos entonces un poco como los fariseos hacían, que cumplían al pie de la letra las cosas y pensaban que ya estaba todo hecho. Ellos leían, por ejemplo, en la ley que hay que llevar las palabras de la ley en la frente y en los brazos, en las manos y todo eso, y ellos lo cumplían al pie de la letra y se ponían allí sus cajitas pequeñas con las palabras de la ley escritas y lo cumplían y decían: ya hemos cumplido y ya hemos guardado el mandamiento literalmente. Hay una cierta tendencia en diversas clases de herejías a lo largo de la historia a tomar la escritura cuando conviene de manera literal y no salirse de la letra, exclusivamente literal. La interpretación literalista, que es una escuela de interpretación en la cual hay una lista muy larga de herejías que precisamente la usan, desde los testigos de Jehová en nuestros tiempos modernos, ¿verdad?, hasta otros herejías diversas. Los dispensacionalistas también tienen esa misma forma, una manera absolutamente literalista de interpretar, junto con las alegorías que también utilizan, por cierto. Pero ahí tenemos una ley que no está para que simplemente cojamos la letra. El mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero eso no quiere decir simplemente o solamente que se trata de no pronunciar el nombre de Jehová, por ejemplo. El nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Ese nombre, Yahvé o Jehová, que es el nombre propio, el nombre con que Dios se revela, es un nombre sagrado. Pero es evidente que el mandamiento no está diciéndonos simplemente que nos limitemos a no usar el nombre Jehová. De manera que alguien podría decir: bueno, si yo no uso el nombre Jehová, pues ya está, ya he cumplido el mandamiento. Siempre y cuando no use el nombre de Jehová o simplemente lo reserve ese nombre para alguna especie de situación muy solemne y seria, pues ya he cumplido ese mandamiento. Pero esa interpretación, repito, que de tipo literalista, restrictiva, es impropia. Hay mucho más. Es el nombre de Dios en general. Ese nombre, Jehová, yo soy el que soy, está condensando en sí mismo todo lo que es el ser de Dios. Y el ser de Dios es justicia y verdad y misericordia y es omnipotencia y es todo lo que sabemos a través de sus atributos y de sus obras. Se refiere a Dios en todo su ser y en todas sus obras. Por lo tanto, cualquier forma en que faltamos a la justicia, faltamos a la verdad, faltamos a la misericordia, faltamos a cualquiera de los aspectos o atributos de Dios, eso es una transgresión de este mandamiento. Porque detrás del nombre de Dios está todo eso. Está la verdad, la justicia, la misericordia, el honor, todo está ahí detrás de ese nombre. Faltando alguna de esas cosas, estamos violando ese nombre, estamos transgrediendo ese tercer mandamiento. Y de manera muy particular, claro, cuando en el uso religioso, cuando en relación con toda nuestra actividad espiritual, nuestras creencias, lo usamos irresponsablemente o hacemos una mala utilización de las cosas que pertenecen al Señor y a su reino. Podríamos, por lo tanto, poner algunos ejemplos para entender mejor esto. Desde luego, la manera más directa y clara, la que el mandamiento en su primera interpretación nos puede estar diciendo, es que utilizar ese nombre, por lo tanto, hablar de Dios, tanto si pronunciamos el nombre de Jehová como si no, pero hablar de Dios, referirnos a Dios de modo irreverente, de modo ligero, superficial, de forma que sea ofensiva, etcétera, eso es una transgresión directa
y sin apelación de ninguna clase, sin excusa ni justificación de lo que es el nombre divino. Este nombre es un nombre que ha de ser adorado y respetado, y todo lo que él representa. Es, por lo tanto, propio del creyente hacer todo lo necesario, absolutamente todo, para que ese nombre divino sea en respeto debido, sea utilizado con todas las garantías necesarias. Fijaos cómo nos habla el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Fijaos que aquí hay una cuestión. El cuidar de poner por obra todas las palabras de esta ley, eso es una forma de manifestar que hay un respeto, un temor del nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. De manera que, construida la frase por la otra vía, quiere decir, evidentemente, que cuando no se cuida de poner por obra las palabras de esa ley divina, hay un desprecio al nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. Fijaos que, por lo tanto, cuando el Señor está diciendo en el tercer mandamiento que honrarás ese nombre, cuando nos está diciendo que lo debemos respetar, cuando nos está diciendo que debemos de no tomar ese nombre en vano, nos está diciendo, en una forma interpretada a la luz de este texto, que debemos cuidar de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque al invocar nosotros el nombre de Jehová, al declararnos nosotros como hijos de este Dios, como miembros de su pueblo, al haber hecho nosotros una profesión de fe, al habernos identificado con su ley, con sus promesas, al incluirnos nosotros dentro de esta nación que es la nación elegida del pueblo de Dios, nosotros estamos tomando el nombre de Dios, estamos invocando ese nombre. Y por lo tanto, cualquier inconsecuencia que llevamos a lo largo de nuestra vida en relación con su ley, el no cuidar de poner por obra esa ley es una forma de estar violentando ese nombre, de tomarlo en vano. En el Salmo 83 volvemos a escuchar palabras que interesan para ver cómo el salmista, entre otros, tenía ese gran deleite en relación al nombre de Dios. Él estaba leyendo todo esto, este salmo, nos damos cuenta del tema, de cómo él está preocupado e interesado en que las gentes, las naciones, los pueblos, incluso los enemigos de Dios, todos comprendan quién es este Dios. Y en el versículo 16, por ejemplo, Salmo 84, 16, hablando de los enemigos de Dios, dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Conozcan que tu nombre es Jehová. Y claro, no se trata de una información simplemente. Conozcan y comprendan quién es Jehová, qué hay detrás de ese nombre, cuál es su gloria y su poder y su majestad y honor y su justicia y su verdad. Todo eso sea respetado, temido y sea obedecido por aquellos que pronuncian ese nombre. De manera que el uso
del nombre de Dios y todo lo que eso comporta de la relación de una persona con ese Dios, ha de estar guiado o gobernado por una seriedad y no por una irresponsabilidad o por una frivolidad, por una manera ligera e inconsistente. Hay una segunda forma en que el nombre de Dios podría tomarse en vano. Esa segunda forma es la de profesar, creer en ese nombre y no ir eso acompañado de una vida propia de esa profesión. Es decir, la discrepancia entre lo que uno profesa y lo que uno vive. Esa discrepancia puede llegar a tales niveles, a tan exagerada oposición entre sí, que naturalmente se puede estar cayendo en una completa y total hipocresía. De una parte decir una cosa, de otra parte hacer la contraria. Cuando no hay relación entre lo que se profesa y lo que se vive, cuando esa relación es tan superficial o tan ligera que está claramente, de modo permanente, estoy hablando de situaciones constantes, de situaciones permanentes, estoy hablando de formas de vivir, entonces indudablemente el nombre de Dios también se está tomando en vano. Y subrayo la idea de permanencia en estas cosas, porque la idea del pecado que hemos de comprender se tiene en las Escrituras, se enfoca de dos maneras. Toda transgresión de la ley es pecado, pero la transgresión continuada de la ley, la vivencia en rebeldía contra la ley de Dios, la posición de antagonismo, aunque sea solapado, escondido, contra la ley de Dios, esto es lo que está clara y determinantemente en contra de este mandamiento. Sería un tomar el nombre de Dios en vano como una situación permanente, es decir, como aquel que, en palabras de las Escrituras, vive en pecado, vive en una oposición a la ley de Dios. Esto es una transgresión también del mandamiento. Se profesa una cosa, se vive otra. Esto está dicho en palabras muy directas por el apóstol San Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y así está hablando aquí antes de los cretenses y está hablando de todo este grupo o forma de personas, de vida, de personas, ¿verdad?, que están contrariamente a la ley de Dios, viviendo en contradicción con ella. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O aquellas palabras tristes del apóstol Pablo en Romanos 2:24, cuando se refiere al mal testimonio de los judíos entre las naciones. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice el apóstol al pueblo judío. El nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto era porque el pueblo judío había llegado a tal nivel de contradicción con la ley divina en su conducta, en su forma de ser, en su carácter, en su trato con las gentes, etcétera, que tenían un mal testimonio entre los gentiles. Los gentiles, cuando pensaban en los judíos y pensaban en el Dios de los judíos, no se sentían movidos a alabar a ese Dios, sino a maldecir a ese Dios. Y la responsabilidad de esa blasfemia recaía, en primer lugar, sobre los propios judíos,
porque era por causa de ellos, por causa de su mala conducta, por causa de su carácter y de su forma indigna de vivir, que ese nombre divino era blasfemado. Esa pues es otra manera, la discrepancia entre lo que se profesa y lo que se vive. Y bien, esta es una cuestión en la que los juicios de Dios serán los juicios finales en estas cosas. Algunos casos de disciplina dentro de la Iglesia se pueden juzgar, pero es difícil, y con estas palabras, por lo tanto, no quiero alentar de ninguna manera un espíritu de críticas de unos contra otros. No es nuestra función en eso, excepto los casos que legalmente, con la autoridad del pueblo de Dios, se juzga en acto disciplinario. Pero lo cierto es que, igual que San Pablo dice de una manera global, está diciendo que el pueblo judío es causa de que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Yo creo que de una manera también global podemos hoy decir que por causa de una parte grande de los que profesan ser cristianos, el nombre de Dios es blasfemado por los que no son cristianos. La responsabilidad cae sobre aquellos que están tomando el nombre de Dios en vano, es decir, que se toman superficialmente el hecho de ser cristianos, que se toman ligeramente, livianamente, frívolamente su profesión cristiana. Esto lleva a que el nombre de Dios sea blasfemado por otros, o que sea, por lo menos, si no blasfemado, que sea simplemente motivo de irrisión. Por lo tanto, debemos avanzar y decir que también ese nombre de Dios es tomado en vano cuando nuestra conducta y nuestra vida provoca en otras personas una especie de indiferencia o de sentimiento de poca seriedad en relación a las cosas de la religión. Debo decir que hay una manera también muy corriente en que el nombre de Dios es tomado en vano, particularmente en estos países donde ha habido una influencia de la Iglesia Católica Romana, que, como sabéis, siempre ha considerado la ley de Dios de una manera muy superficial, ha puesto sus propias leyes, sus propios mandamientos, llamados mandamientos de la Iglesia, esos ha procurado que se vigilen y se cumplan porque era manera de tener a la gente sojuzgada, pero los mandamientos de la ley de Dios los ha tenido completamente a un lado. Esa es la consecuencia, que en los países de tradición católica y las personas que han tenido una influencia católica más o menos fuerte, pues la ley de Dios es considerada de una manera ligera y superficial. Ligera y superficial. Y ese es uno de los grandes obstáculos en el terreno de la educación cristiana. Allí donde tenemos una influencia católica fuerte, va a ser siempre difícil establecer una conciencia profunda de respeto a la ley de Dios. Eso lo vemos en relación con el Día del Señor, el Día del Domingo, que es totalmente pisoteado y despreciado no solamente por los católicos, también por los evangélicos de los países donde la cultura es una cultura de origen católico romano. Pero es que además el nombre de Dios es también despreciado, utilizado frívolamente, ligeramente. En estos países de tradición católica es donde se utiliza el nombre de Dios popularmente para cualquier cosa. Esas expresiones, te lo juro por Dios, ay Dios mío, por Cristo, que tal, que esto, esas utilizaciones del nombre de Dios, el hablar de esa forma, de manera irresponsable, superficial, muchas veces incluso unido a mentiras, a calumnias, a cuestiones obscenas y todas esas cosas. Eso es propio de una cultura, la cultura de un pueblo que ha estado sometido a un sistema religioso abominable. Eso está metido ahí dentro, y hay muchos evangélicos todavía que no se han quitado de encima esa manera de ver las cosas, esa manera de hablar y esa manera de considerar las cosas religiosas, y todavía usan el nombre de Dios o de Cristo en expresiones absurdas, expresiones superficiales.
Yo recuerdo varios casos de personas, de hermanos o hermanas, a quienes aprecio, que duda cabe que sí, pero me dan pena, porque a pesar de habérselo dicho varias veces, parece que ni se dan cuenta, parece como si les rebota en la mente esta idea, y continúan diciendo y expresándose, ay Dios mío, y por Dios, y tal, y todo esto, y el nombre de Dios constantemente en los labios, en cuestiones de lo más frívolas y de lo más superficiales, y lo mismo que lo dicen para eso, lo dicen para cualquier otra cosa, y realmente denota una falta de compenetración con la palabra de Dios en su conjunto. Cuando la palabra de Dios no está morando en el corazón, es cuando nos damos cuenta de la superficialidad de las palabras, cómo se hablan, cómo las palabras fluyen a torrentes, y entre ellas hay muchas que pueden ser ofensivas al Señor. De manera que yo quisiera una vez más aquí reforzar y alertaros a todos de que el medio cultural en que nos hemos criado en este país ya es en sí algo que está en contra de la ley de Dios. Alrededor, la sociedad en que vivimos, una sociedad que como nunca fue bendecida con la influencia de una verdadera religión, de una verdadera religiosidad, pues vive en un espíritu profano. Como decíamos el domingo pasado, el espíritu profano de las gentes que viven fuera de Dios, fuera del templo de Dios, de la casa de Dios, es el espíritu que rodea a este mundo, a este pueblo en el que nos movemos. Debemos hacer un esfuerzo nosotros para ser sobrios en las palabras y particularmente en todo lo que concierne a las cosas de Dios, de su nombre, de su reino, de su verdad y su justicia. De otra manera, estaríamos vulnerando este mandamiento, y es el Señor quien dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay otra manera, evidentemente, y esto es una cuestión en la que hemos de elaborar un poquito, hoy no, vamos a terminar pronto ya, pero quisiera decir alguna cosa más respecto a otras maneras de transgredir ese mandamiento. Hay otra manera clara, evidente, y es cuando nuestra adoración, cuando nuestro culto a Dios y nuestra relación con Dios es preferentemente una cuestión de labios, de palabras, correcta en este caso. Es decir, no estoy hablando ya ni de la blasfemia, ni de la injuria, ni siquiera de la forma superficial, ¿no? Puede ser que dentro del culto religioso haya una adoración correcta de labios, formalmente correcta de labios, pero en el interior el corazón esté lejos del Señor. Una vez más, solo Dios puede juzgar esto, y por lo tanto no es cosa que los hombres puedan juzgar ni señalar en nadie, pero está ahí. Dios lo conoce, Dios lo sabe, es suficiente. Así ya hay una advertencia cuando el Señor, en aquel célebre proverbio, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque no es simplemente los labios, las palabras, aunque sean correctas, las que el Señor quiere de nosotros, sino que nuestra voluntad, nuestro afecto, nuestro corazón entero esté inclinado hacia Él, le ame realmente, le respete y le tema. Las palabras de Isaías en el capítulo 29 y versículo 13 también tienen importancia. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí tenemos la situación que Isaías denuncia en Israel, en su pueblo,
como tantas veces se puede denunciar a lo largo de la historia del cristianismo dentro del pueblo de Dios hasta nuestros días y hasta nuestro más inmediato entorno, un culto de labios, una adoración formalmente correcta, pero un corazón lejos de Dios y una ausencia del temor de Dios. Ausencia del temor en que simplemente se guarda lo necesario para que otras personas no puedan decir nada, pero delante de Dios se ha perdido prácticamente toda intención de respetar su santa ley. Isaías denuncia eso. Es una manera de denunciar una situación de profunda hipocresía, puede ser de endurecimiento hasta el punto que las gentes llegan a entender las cosas al revés completamente. La prueba de endurecimiento es esa. Y así se está transgrediendo ese nombre del Señor. La palabra de Dios, pues, está dada para que la tomemos en su total integridad, para que vivamos de acuerdo con ella y para que nuestro corazón esté al unísono con nuestros labios, adorando y sirviendo al Señor. Hay otra manera, creo yo, de tomar el nombre de Dios en vano, que estamos añadiendo aquí, estamos acumulando formas en que todo esto constituye transgresión de ese mandamiento. Se usa el nombre de Dios en vano también en relación con la oración. Cuando uno ora a Dios y está exponiendo cosas, está orando, si una oración es correcta, tendrá el modelo del Padre Nuestro, será una oración en la que hay una parte de alabanza y tendrá una parte de peticiones, y toda la divina. Nuestras oraciones deben ser modestas y sencillas. Nuestras oraciones han de ser nuestra conversación con Dios para darle gracias y alabarle. Y cuando pidamos modestamente, pedimos por nuestras necesidades fundamentales, el pan de cada día, y pedimos el perdón de nuestros pecados, y pedimos el que podamos vivir vidas de santidad. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esas son las peticiones que hay. Pues bien, si no oramos en conformidad con este modelo de oración, si comenzamos casi de una manera salvaje a invocar el nombre de Dios en oraciones, o bien pidiendo cosas que claramente las Escrituras no nos garantizan, o bien olvidando la alabanza y la adoración a Dios en la oración, o bien sin creer en lo que se dice, pidiendo por pedir, o tal vez en oraciones públicas para exhibir. Los fariseos en sus oraciones públicas tenían buen cuidado de dar una apariencia de piedad. Bien, todo esto que es oración, que es invocación del nombre de Dios, en esas condiciones es claramente una transgresión de este mandamiento. Es tomar el nombre de Dios en vano. No solamente es una pérdida de tiempo, no solamente se trata de que pues no se va a conseguir lo que se pide. Ya se nos avisa que oráis o pedís y no recibís porque pedís mal. Pero hay otra cosa más. Al pedir mal, al pedir para las propias concupiscencias o por causa de esas concupiscencias, cualquier defecto en la oración, defecto de fondo en la oración, significa que se está tomando el nombre de Dios en vano. En la carta primera de San Juan, en el capítulo 5, también podemos aprender algo sobre este tema. El que cree, 5:10, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y aquí hay una cuestión importante que se nos dice, y es que el que no cree, por lo tanto el que no sigue u obedece aquello que Dios ha revelado y ha manifestado, está en realidad, de hecho, imputándole a Dios el carácter de mentiroso. Está imputándole a Dios ese carácter por no creer lo que Él ha dicho. Y no se cree lo que Él ha dicho cuando no se hace lo que Él ha dicho. Y esto es algo muy serio. Fijaos que nos da esto la lección profunda de que no podemos de ninguna manera tomar superficialmente, ligeramente o vanamente, por la excusa que sea, la razón que sea, las cosas que conciernen a Dios, a su nombre, a su reino, a su causa. Porque el hacerlo, la utilización de esa frivolidad es la transgresión de este mandamiento. De manera que, hermanos, démonos cuenta de eso. Lo mismo que estoy diciendo del nombre de Dios, podemos estar diciendo de la palabra de Dios. Por ejemplo, la tergiversación de la palabra. Hay una tendencia siempre, y es que muchos quieren ser maestros. Muchos maestros. Ya eso es peligroso siempre, porque la persona que quiere estar dictando interpretaciones de la Biblia y quiere imponer su propio criterio sobre lo que debe ser o no debe ser, se está tomando una responsabilidad. Si no ha sido llamada a ella, desde luego no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Pero además de esto está el riesgo de tergiversar la palabra de Dios. El riesgo de imponer a la palabra nuestros propios criterios. Y cuando la palabra de Dios es tergiversada, cuando la palabra de Dios es utilizada no conforme a todo el espíritu de la revelación, la persona que eso hace está tomando el nombre de Dios en vano. Digamos que ese acto de tergiversación, de mala interpretación inadecuada al resto de las Escrituras, eso cae dentro de la categoría de una transgresión contra este tercer mandamiento. Es una forma de tomar el nombre de Dios superficial y ligeramente. El nombre de Dios, o dicho sea, la palabra de Dios.